El Ejecutivo parece haber encontrado en la Asamblea Nacional a su principal rival político para distraer la atención de la discusión pública respecto a lo que pasa realmente en el país, para tratar de pasar bajo perfil el tema de la eliminación de los combustibles, el tema de la seguridad, por ejemplo, mientras estamos todos distraídos conversando sobre esta pugna entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece la situación política por la que está ahora mismo el país, esta aparente disputa que hay entre los dos poderes del Estado, mientras el presidente de la República escoge voceros para que se quemen ellos como fusibles y él no ha salido a opinar de estos temas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Saludos a la comunidad migrante ecuatoriana en Estados Unidos y todo el mundo. Saludos a Ecuador. Un abrazo fraterno desde acá, desde Manhattan, Estados Unidos. En efecto, el gobierno lo que busca es un distractor y eso responde a una estrategia que se conoce como contraste y ataque, lo que aplica para la gobernabilidad. Eso quiere decir que el gobierno siempre va a buscar desde el poder a quien atacar para desviar la atención y que la conversación pública y digital gire en torno al escándalo, al chisme, al morbo social. Es decir, que los temas políticos se tornen chismes, escándalos, para que el asombro baje en ciertas tallas. Y desde ahí es donde se ejecuta lo que se conoce en comunicación política como agenda setting. Para explicar este concepto yo quisiera detallar, hay una película que se conoce como La dictadura perfecta de Daniel Alcázar, que la dirige Luis Estrada. Es la biografía o es el esquema perfecto de lo que sucede en casi todas las democracias de Latinoamérica, que se lo ha aplicado en México, que se lo ha aplicado en Colombia, que se lo ha aplicado muy bien al Ecuador en este caso. Cada vez que el gobierno tiene un tropiezo, cada vez que el gobierno tiene un escándalo, salta una caja china y esta caja china nos permite, en este caso, a los consumidores de noticias, a los consumidores de escándalos, estar entretenidos y desviados de la atención. Por ejemplo, en el 2023, cuando Noboa venía atacando al presidente Lasso, que era básicamente, se dio cuenta que no le era rentable, que bajaban las encuestas, pues la popularidad de Noboa no subía. En este caso, se le supo un primer escándalo, como era la fuga de sitio. Y ahí viene la primera caja china que lanza, en este caso a Noboa, que es llamarle de Pokémon a María Paula Romo para desviar la atención. Y este tipo de constructos líquidos que a muchas personas le pueden parecer a lo mejor superficiales, que a muchas personas le pueden parecer tan triviales, a la gran mayoría, a los grandes grupos etarios, entre 16, entre 14 y 24 años, es lo que consumen de manera líquida a través de TikTok. Y es que yo escuchaba al señor Kronfeld el fin de semana que decía, mientras unos bailen TikTok, nosotros vamos a hacer, entre comillas, política de la buena. Yo me atrevería a decir al señor Kronfeld que él tiene que comenzar a hablar el idioma de TikTok, porque si él no habla en este idioma, definitivamente es como querer publicar publicidad en páginas amarillas en esta época. Eso ya pasó de moda, eso ya está fuera de contexto. Lo que estamos viviendo ahora es un tema de TikTok de manera fuerte, de manera muy trascendente. Por eso es que yo he escuchado a muchos políticos que lo hacen de menos a esta gran red social, que incluso acá en Estados Unidos intentan coartarle, intentan censurarle en el Senado de Estados Unidos, que está discutiendo leyes para que TikTok venda parte de su paquete accionario para que sea controlado desde acá, desde Estados Unidos, porque es una gran red. Básicamente el dominio que tiene esto es impresionante. Y el consumo que tiene y el tráfico o el nivel de gestación que están los jóvenes allí es impresionante. Otro de los temas, por ejemplo, que es cuando se dio el tema el incremento del IVA. Cuando la popularidad de Noboa comenzaba a decaer, la siguiente caja china vino lo de TC Televisión, que para mí no deja de ser una caja china. Vino lo de TC Televisión, Noboa incluso amenazó con denunciar a Teleamazonas porque había transmitido en vivo y cosas por el estilo, y vemos que la Fiscalía de manera consecuente no ha avanzado en absolutamente nada en esta investigación. Entonces, es un gobierno que nos tiene de distracción en distracción para tenernos entretenidos, para tenernos olvidados de los problemas reales que la gente necesita solucionar y que nos generan esperanza en cierta forma, porque cada vez que hay problemas, él genera un anuncio de empleo. Es verdad que las encuestas nos dicen que el principal problema del Ecuador es la inseguridad, pero lo que le alivia en cierta forma la inseguridad a la gente es el empleo. Y por eso es que Noboa cada vez dice que tiene 50.000 empleos, 60.000 empleos, 90.000 empleos, 105.000 empleos, y los jóvenes, que son los que consumen este tipo de paquetitos informativos a través de TikTok,
son los que dicen en algún momento me va a tocar a mí y estoy esperando mi turno porque ya va a ser, yo voy a ser posiblemente el empleado 106,000, 120,000, 140,000, 200,000 que Novoa va a seguir anunciando en los próximos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿No será que se le está como sobrevalorando al TikTok? Es decir, y que se le está dando una importancia que está más allá de la que en realidad tiene, como para convertirse en la gran plataforma en las elecciones en nuestro país, digamos, más allá de la importancia que tiene, así como las otras redes sociales también, ¿no? Pero ahí hay algo que los consultores políticos llaman el vaciamiento de la política, y esto a través de la publicación de productos cortos en redes como el TikTok, ¿no? Pueden resultar muy atractivos, pero son contenidos que están vacíos de política, vacíos de ideas, ¿no? Y nos muestran siempre un producto. Entonces, no sé si se sobrevalora esta red social o en realidad es que acá no le están dando la importancia que merece. Lo voy a invertir, yo creo que está subestimada básicamente. Muchas personas de entre 30, 40, 50 años pensamos que la gente no va a hacerle caso a lo que dice TikTok, y el consumo de fake news es impresionante. Y eso se lo puede ver en países sólidos como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Alemania, que la gente, no importa la edad que tenga, consume fake news y las asume como reales. Y en TikTok hay un tráfico de información impresionante. Ahora, los gobiernos de turno siempre tienen el poder para poder generar la primera alerta o el primer mensaje que quieren posicionar, y este encuadre hace que les permite controlar ciertas cosas. Por ejemplo, yo hice mi tesis sobre social media y en el tema de cuánto pesó el TikTok de Lavinia Balbonesi. Y Lavinia Balbonesi te daba 2-1 a Luisa y al mismo Daniel Noboa. Básicamente la interacción que ella tenía era impresionante en esta red social TikTok y la dejaron abandonada. Últimamente se ha puesto de moda el tren Azoka, por ejemplo, que ha tenido una popularidad impresionante. ¿Qué hubiese pasado si Lavinia Balbonesi hubiese hecho un tren Azoka con todas las culturas del Ecuador? El caso no ya estuviera archivado y todo el mundo estuviera hablando de Lavinia con el tema de Azoka. Básicamente, ese tipo de pastillitas líquidas que a la gente le vuelve o que le activa el morbo social o que se le adelanta, hace que esta red social definitivamente se vuelva hoy en día una gran plataforma. Por ejemplo, conozco muchísimas personas que son grandes personas que ganan mucho dinero en TikTok y se la pasan el día entero haciendo transmisiones en vivo y que se la pasan pidiendo a la gente que les done una rosa, y de rosa en rosa, que vale un centavito, ganan 200, 300, $500 por día. ¿Quién gana $500 por día en el Ecuador? ¿Quién gana $500 en México? ¿Quién gana $500 en Estados Unidos? Y son personas que a través de TikTok, a través de los TikTok Lives, pueden hacer esto y lo hacen todos los días. En TikTok existen batallas donde se juegan millones de dólares. Es una red que está colmando y copando el mundo y donde los jóvenes definitivamente están allí. Y no únicamente jóvenes. No sé si usted, Alexis y Gisenia, han visto las conversaciones en TikTok Live que existe sobre opinión política en Perú, en Colombia, en Ecuador. No importa la hora, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la mañana. Hay varios grupos que están discutiendo y tienen audiencias de 3,000, de 4,000 personas. Hay un moderador y hay corriente que está ahí, habla y habla todo el día. Hablan de temas con importancia, sin importancia, de mayor relevancia, posicionando el tema de los apagones, posicionando el tema de la línea, posicionando el tema del IVA. Ahí es donde yo escuchaba que no importa que lo que nos cueste o que tenemos que pagar 3% más de IVA, lo importante es que ya nos vacunen más. Y detalles de esto que el gobierno saca como cajas de resonancia se amplifican en esta gran red y que uno no puede controlar. En efecto, hay muchas cuentas, como por ejemplo, una de mis cuentas fue bloqueada por generar opinión política porque recibimos ataques del gobierno. Ese tipo de cosas pasa y la red no está sobrevalorada. Yo creo que en el Ecuador está subvalorada sobre todo. Pero ¿hasta qué punto todo lo que se dice en esa red nos lleva a la realidad? Porque una cosa es lo que se dice en el TikTok y otra cosa es lo que estamos pasando acá. Los números de Novoa lo reflejan de manera significativa. Uno puede ver que pase lo que pase, se le escapa Fito, sube el IVA al 15%, existe una invasión a la Embajada de México, existe un secuestro a un expresidente, existen un sinnúmero de cosas, las matanzas por todos los lugares y cada vez se incrementa esto. Vemos que la popularidad sigue allí. Vemos que el caso Olón tuvo un impacto significativo en algunos estratos, pero a nivel de las redes sociales, sobre todo en TikTok, no bajan.
la popularidad del presidente Noboa y la popularidad de Lavín Balbonesi sigue cada vez arriba, y uno no se explica por qué no bajan ellos. Obviamente hay encuestadoras en el Ecuador que dicen que han tenido cierto descenso, y es verdad. Pero con estos escándalos que ellos han tenido, otros presidentes debían haber estado por debajo del 10% de popularidad. Ellos están bordeando entre el 45 y 50% de popularidad, lo cual permite sostenerse porque tienen una capacidad de comunicar de manera líquida lo que la gente necesita. Ellos no están publicitando en páginas amarillas, ellos están publicitando en TikTok, que es lo que la gente está consumiendo hoy en día. Uh-huh. Ahora, a una democracia como la nuestra, tan débil, tan frágil, en donde según Latinobarómetro el 57% de ecuatorianos no verían con mala cara el que haya una dictadura militar, ¿cuánto le beneficia que los temas se debatan a través de productos líquidos como los que se publican en el TikTok, entre otras redes? ¿Cuánto bien le hace al debate político esta migración hacia lo digital? Y más considerando que en el país, según el propio INEC, todavía hay un nivel alto de analfabetismo digital que hace que seamos proclives, por ejemplo, a creer en la primera publicación que vemos en redes sociales o las cadenas que las tías nos mandan a través de los grupos de WhatsApp. Para contextualizar un poquito, la comunicación política tiene que contar una historia como una amenaza y una oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y un héroe. Partiendo de esto, respondo a la pregunta, estimado Alexis. En política la polarización es el mejor negocio. Y básicamente mientras nos tengan discutiendo, mientras nos tengan polarizados, los políticos van a tener muchísima rentabilidad. Por ejemplo, Noboa nos cuenta una historia de inseguridad y de la oportunidad de librarnos subiendo el IVA. Él nos dice que a través de la fuerza que él impone, invadiendo una embajada, secuestrando en este caso a un expresidente, regalándole helicópteros a Estados Unidos para que sean enviados a otra potencia para una guerra extranjera, se muestra como fuerte y la gente compra eso porque quiere una sensación de seguridad. Estas percepciones líquidas, posiblemente para muchas personas de nuestra edad, es incomprensible entender. Es como cuando uno dice, yo no entiendo a mi hijo, ¿por qué no piensa de esta manera? Es como cuando uno quiere explicarle al hijo la forma de razonar, el por qué no tiene que consumir cierto tipo de fármacos dependientes. Te va a hacer daño. Uno, por más que intente decirle, eso no va bien con tu salud, te va a causar repercusiones. Y los hijos básicamente quieren experimentar. Y lo que está en tendencia básicamente les mueve. Y mientras este tipo de tendencias sigan haciendo, definitivamente nos van a causar muchísimo daño. Nosotros deberíamos tener otro tipo de conciencia, pero ahora tenemos que utilizar las mismas herramientas que ellos hacen. El TikTok no es únicamente hacer un baile, o mucha gente piensa que ir a TikTok es ir a bailar y hacer el ridículo. TikTok sirve para entretener. He visto muchas personas que hacen política, que hacen conversación política a través de TikTok y que informan y que enseñan a la gente y que tienen una gran cantidad de seguidores porque la gente busca entretenimiento en TikTok. Entonces, el lenguaje comunicacional que se usa tiene que ser diferente. Por ejemplo, uno ve cómo comunica David Noboa en TikTok. Sale allí y comienza a lloriquear un poquito y la gente se alegra y eso es lo que comunica. Básicamente, esos son los gestos que tiene que hacer. Él no está haciendo básicamente, él no está bailando, él no se está vistiendo de nudo, él no está andando en una patineta. Él simplemente está haciendo un gesto, llorando y se está burlando. ¿Para qué? Para seguir polarizando, porque mientras más polarice, más rentabiliza y más divide a la gente. Y mientras la gente esté dividida, es como tener a dos barras bravas peleando. Entonces, claro, hay una estrategia de contraste que en comunicación política dice, mientras yo defina mi contraste, definitivamente voy a tener muy buena rentabilidad. Entonces, Noboa, ¿qué dijo? Yo no soy ni correísta ni anticorreísta, y se paró en el medio. Entonces, obviamente, la gente se cansó de escuchar los ruidos de ambos lados y decidió optar por él. Él se vendió como nuevo. Que ahora, en estos días, la gente termine viéndole como lo viejo, como lo pasado, como lo mismo de siempre, es una realidad diferente. Pero esa realidad no la terminan viendo todos, solo la termina viendo un cierto grupo. Y claro, yo, por ejemplo, cuando quiero comunicarme en Twitter o en X, lo hago a través de sarcasmo. Y cuando quiero comunicarme en TikTok, lo hago a través de tendencias, utilizando la música que está de moda, utilizando las imágenes que están en boga, utilizando ciertos algoritmos que me pueden servir. Y eso hemos visto que, por ejemplo, no ha podido hacer ciertos políticos. En el mismo caso de la Soca Tren, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si Luisa González hubiese hecho una Soca Tren con todas las culturas del Ecuador? No solamente hubiese sido tendencia en el Ecuador, hubiese sido tendencia en el mundo.
una mexicana como Jocelyn tuvo millones de views en tan solo 2 días. Millones de views en tan solo 2 días. Es algo que increíblemente uno puede pensar que eso puede suceder. Eso no pasa en Facebook, eso no pasa en Instagram, eso no pasa en TikTok, eso no pasa en el boca a boca. Pero en TikTok, básicamente, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, están consumiendo ese tipo de paquetes que nos puede gustar o no nos puede gustar. Definitivamente son cosas que se consumen. Cristian, usted mencionaba que el presidente, cuando fue candidato, se pintaba como el pro, no era el anti nada. Decía que el pro es infinito, pero en la práctica estamos viendo que optó por volverse igual que el Moreno, igual que Lazo en el anticorreísmo, agarrarse al anticorreísmo, atarse al anticorreísmo con miras a las elecciones del 2025 posiblemente, pero eso es lo que pasa acá. Usted dice que esa visión o esa versión del presidente ahora del anticorreísmo no se refleja en el TikTok. No, no se refleja para nada. Lo que pasa es que él le tocó optar por esas cajas chinas porque no tuvo escapatoria. Por ejemplo, ante el tema de los apagones, conozco de buena fuente que él tenía preparado la victoria del Chito Vera, que iba a estar en el tema del UFC, iba a proclamarse posiblemente campeón del UFC, y él iba a ser el vocero de la consulta popular. Chito campeón, y vamos a reforzar con el campeonato de él el tema de la consulta popular para la lucha contra la inseguridad. El Chito pierde, se vienen los apagones, se les derrumba un andamiaje. ¿Y qué tuvo que hacer él ante ese tipo de cosas? Buscar un distractor. Como en este caso fue la invasión de la Embajada de México. ¿Para qué? Para que la gente diga, como decían en TikTok, huevos de avestruz. Y la cosa caminaba de esa forma, se iba empujando por ese lado. Ahora, después de eso, sigue caminando y viene lo de Olón. Viene en ese caso lo del juicio político a la fiscal. ¿Qué ha tenido que hacer en este caso el presidente Noboa? Buscar nuevos elementos distractores, porque con lo de Olón, básicamente, la señora Balbonesi debería estar presa. Debería estar detenida, debería estar ya siendo hace rato investigada, pero vemos que la señora es intocable y está buscando desviar la atención con la pelea en la Asamblea Nacional, con el tema de Verónica Abad. Están buscando distraernos con el tema del tema de combustibles. Noboa ha decidido sacrificar el tema del combustible con tal de que no toquen a su esposa, y ese tipo de detalles hacen que se abra un panorama para que la gente siga discutiendo de otros temas. Cada vez que el gobierno tiene un problema, nos sueltan una caja china. No importa a quién tengan que sacrificar, no importa a quién tengan que culpar. Si uno revisa, insisto, esta película, La dictadura perfecta, de Joseph Alcázar, que la puede encontrar incluso de manera disponible ya gratuita en YouTube, uno revisa la película y dice, oye, pero eso es lo que está pasando en el Ecuador, solamente cambiamos los personajes. O eso es lo que ha venido pasando en varios países de Latinoamérica. La prensa, la policía, todos ellos incluso se inventan secuestros, se inventan venidas del Papa, se inventan un pocotón de cosas con tal de que el presidente en esa película no caiga, no sufra. Lo mismo pasa por acá, se buscan elementos distractores para que la asamblea nos tenga allí. Cuando el presidente Noboa tomó la decisión de burlarse del Because It's Night, básicamente no le quedó de otra porque era en febrero, recordarán ustedes, y era cuando tenían el conflicto con Rusia, cuando Rusia dejó de comprar banano, cuando Rusia dejó de comprar flores, y le tocó sacar algo para que la gente se distraiga del tema de Rusia y se olvide de esto y de una de las primeras crisis que él tuvo. Y ahí comenzó un declive con la Asamblea Nacional. Y cada vez que él ha tenido problemas, ahora tiene un enorme problema con la Asamblea Nacional, porque no va a poder aprobar ninguna ley, mucho más ahora que ya no tiene capacidad de veto total, como lo antes tenía con mayoría calificada, sino tan solo con mayoría absoluta. Básicamente se ven problemas y él tiene que defender a la fiscal. Vemos que las bancadas legislativas se siguen desbandando. El gobierno de Noboa tiene que seguir buscando nuevas cajas, y si tiene que sacrificar actos de corrupción de algún funcionario, exponiéndole en los próximos días corrupción de algunos policías, militares o de algunos otros alcaldes o prefectos, no duden que lo va a hacer, y esto va a ser lo que vamos a estar hablando en los próximos días para que él se siga manteniendo ahí y que sigamos consumiendo morbo de manera líquida en chismes de TikTok. Ahora, una cosa es la forma de comunicar, ya sea candidato y ahora como gobierno. Las estrategias para ganar una elección son una cosa, el ejercicio del poder evidentemente está demostrado es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces cuando la gente sigue comprando la venta de humo de un presidente que no ha dejado de estar en campaña? Además, porque Noboa no ha dejado de estar en campaña, está en la misma clave que
que durante los meses de agosto y de octubre del 2023, ahora porque está buscando reelección, porque hace poco él lideraba la tesis del sí en una consulta popular, pero al mismo tiempo está gobernando, y el problema es que en cambio en el ejercicio del poder los resultados no se ven. O sea, puede resultar muy bonito el TikTok tanto de Noboa como de Lavinia, pero los hospitales siguen sin medicinas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siguen empujando patrulleros, a los ecuatorianos les siguen matando en las canchas de vóley y de fútbol, en los parques y en las plazas, y las escuelas se siguen cayendo a pedazos. Una cosa es estar en campaña, hacer TikToks, otra cosa es gobernar, y al señor le toca no solo hacer TikToks, sino también gobernar. Ahí, ¿qué se ha visto? O sea, ¿qué se puede decir con respecto de lo que se vende a través de la publicidad y las redes y de lo que es el ejercicio del poder? Absolutamente nada. El Ecuador está en crisis, es dramático, es triste. Desde lejos se puede ver miseria, se puede ver sangre, se puede ver pobreza. Es triste lo que pasa en el Ecuador. La economía para abajo, la obra social para abajo, todo camino hacia abajo. El tema es el siguiente, que la manipulación o el manejo comunicacional que tiene el gobierno es bastante bueno. Y eso, por ejemplo, le ha tocado a ellos sacrificar cuántos voceros. Recordarán ustedes lo que hizo, en este caso, Roberto Izurieta, salir a sacrificar su gran reputación que tenía. Le ofreció y le regaló en bandeja de plata a Daniel Noboa para que él no la pierda la suya. Y ahora hemos visto a una asesora presidencial, al mismo señor Torres, en este caso, o sea, él sabe lo que no tiene que decir, él es abogado, él estuvo en la asamblea, él ha impulsado juicios políticos, él ha sido un legislador de primera fuente, y en este caso escuchamos declaraciones de Esteban Torres diciendo cosas que uno se asusta y se asombra, pero ese tipo de cosas no llegan a TikTok de manera fuerte y de manera contundente, para que muchas personas entiendan lo que está pasando. Lo que está llegando acá es la publicidad del gobierno diciéndole que van a tener empleo, que van a tener seguridad. Básicamente la gente entiende que obras son amores y no buenas razones, pero básicamente con tan líquida que es en este caso este gobierno, y mientras se siga polarizando y mientras los políticos no entiendan que la polarización no es del todo bueno, porque todos básicamente han usado esto, todos, absolutamente todos han polarizado. Cuando estuvo Correa en el poder, el que decía la partidocracia, por allá polarizaba. Cuando estuvo Lenín Moreno, la culpa es de Correa. Cuando estuvo Lazo, todos han buscado polarizar. La polarización es rentable para todos, pero en este caso, el plus de que tiene Daniel Noboa es que polariza de una manera divertida, de una manera tan entretenida para un gran grupo etario, para un enorme grupo etario, entre 14 y 25 años, este grupo etario básicamente le sigue creyendo, y digan lo que le digan de él, la gente sigue creyendo porque está esperanzado en que le den trabajo. Y mientras Noboa siga diciendo la próxima semana que se han creado 200,000 empleos, y el siguiente mes diga que hay 300,000 empleos, y el siguiente mes siga diciendo que hay N empleos, aunque el INE desmienta todo eso, aunque el Ministerio de Trabajo tenga datos incorrectos, esos datos no llegan a la gente y la gente sigue con la esperanza de que va a tener trabajo. Y como está metido todo el día en redes sociales, consumiendo paquetes de ese tipo, la gente está... Me apena mucho que los partidos políticos que buscan hacer oposición al gobierno de Noboa no tengan una estrategia mucho más versátil, mucho más juvenil, mucho más coloquial para poder llegar a esto. Ahora, esta estrategia de usar y de informar o desinformar, o de pintar una realidad distinta a la que se vive en el país a través de esta red social de amplio alcance, ¿le va a durar en el tiempo al presidente, más tomando en cuenta que es posiblemente el principal candidato para las presidenciales del 2025? Creería que no. Ya en campaña este tipo de cosas, porque ya todos los equipos vienen con constructores políticos, todos los equipos van a buscar atacar de manera fuerte, todos van a buscar una estrategia decidida, y en este caso ya se convierte en una pugna de poderes. Pero en gobernabilidad, mientras tanto, posiblemente 2-3 meses más, mientras no hay una realidad que aterrice, como el tema de los apagones, por ejemplo. Los apagones fueron un tema de desconexión, porque ahí la gente definitivamente, y el TikTok no podía alimentar eso porque se quedaba sin luz la gente. Mientras no haya un corte a piso de este tipo de cosas, no va a pasar. Mientras no haya una catástrofe, la gente no va a reaccionar, porque sigue creyendo. La credibilidad del presidente Noboa se mantiene. Basta que uno revise el histórico que tiene la cuenta de TikTok de Lavinia en campaña. Eran 3 veces más que la de Luisa González. 3 veces más que la de Luisa. Lavinia ponía algún detalle y le daba 3 veces, tenía 4, 5, 6, 7 millones de views, y Luisa en campaña apenas
300,000, 400,000. Imagínense la diferencia. Era una locura. La una sin ser candidata y la otra siendo candidata. Eso es lo que generaba y eso es lo que apoyó. Por eso es que ellos se apoyan muchísimo en influencers. Porque los influencers, básicamente, aunque parezca que es poca cosa, son gente que mueve gente. Y cuando ellos hacen sus lives en TikTok, piden que la gente les regale dinero. Y la gente les regala dinero todos los días y piden que les den tic-tic en la pantalla, dame tic-tic en la pantalla, envíame rositas, envíame eso. Y les envían regalos que valen $200, $300. Imagínense que es gente común y corriente como nosotros, regalando a influencers dinero todos los días. Y es gente que vive de esto, que gana 100, 200, $1,000 por día. Y en el Ecuador hay muchísimos MVPs de estos que viven haciendo TikTok Lives y que tienen una gran comunidad. Y esta gran comunidad de TikTokeros Live están apoyando al gobierno, están con ellos. Vas a uno revisarles, hacerle seguimiento a ellos y están apoyando. Porque cuando la línea sube algo, cuando Novoa sube algo, son ellos los primeros que le ponen un like, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas hacen que los seguidores que ellos tienen, y son seguidores, no trolls, son seguidores que le ponen plata, que le ponen dólares en las cuentas de ellos todos los días, que si ellos les dan una orden, básicamente les cumplen. Y en esas batallas que ellos tienen todos los días, son batallas que duran 3 a 5 minutos, básicamente recaudan miles de dólares. Imagínense, ellos les dan órdenes, dame tu dinero, dame tu dinero, dame tu dinero, y la gente les está dando la plata. Y cuando ellos les dicen, hay que apoyar a tal candidato, les apoyan sin ningún reproche. Eso es lo que les está faltando a muchas organizaciones políticas que no están viendo en esta gran red social, que no la tiene Facebook, que no la tiene Instagram, que no la tiene X.